Hola, me gustaría inaugurar este canal resolviendo un problema del examen de electrónica de potencia de septiembre de 2016, concretamente el problema número 2 sobre un sistema trifásico. En ese problema se decía que un generador trifásico en estrella de voltajes de línea 380 voltios se conecta a una carga estrella de 4 kilovatios con factor de potencia 0,9 en retraso, y se pedía determinar la impedancia de la carga trifásica, la corriente de línea y de fase por la fase A, teniendo en cuenta que el desfase debía expresarse respecto a la tensión de fase de la fase A, la potencia activa, reactiva y aparente que suministra el generador, y por último el valor de los condensadores conectados en una conexión paralelo delta para hacer el factor de potencia igual a la unidad. Voy a comenzar pintando el esquema del circuito que habría que resolver para ver qué pasos hay que ir dando. El generador que tengo es un generador estrella que está conectado también a una carga en estrella. Como no se indica nada, voy a suponer que la secuencia de fases es positiva. Esta sería la fase A, la fase B y la fase C. Y lo mismo para la carga. Esta sería la fase A, la fase B y la fase C. Como tampoco se indica nada, voy a suponer que el sistema está perfectamente balanceado y por tanto el neutro, el único papel que juega es ser una referencia de potencial que puedo utilizar para la resolución. Como dato me indican que el voltaje de línea es de 380 voltios. El voltaje de línea sería la diferencia de potenciales que existe, por ejemplo, entre este punto y este punto, la diferencia entre VA neutro y VB neutro. Me dicen también que la carga es de 4 kilovatios, la potencia sobre la carga de 4 kilovatios. Como la unidad me la dan en vatios, sé que es una potencia real. También me dicen que el factor de potencia vale 0,9. Utilizo coseno de phi porque como estoy trabajando con señales sinusoidales, el factor de potencia es el coseno de phi. Y ahora con estos datos tengo que ir a pasar a resolver cada uno de los apartados. Para ser un poco más didáctico voy a empezar por el apartado B, calculando cuánto es la corriente de línea y la corriente de fase. Para esta configuración estrella-estrella, en realidad la corriente de fase para la fase A es lo mismo que la corriente de línea y que la corriente de fase también sobre la carga. Vamos a notarla como I sub A. Esa corriente la puedo obtener a partir del valor de la potencia trifásica. Sé que en un sistema trifásico la potencia vale 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el factor de potencia. Como los datos del problema me lo han dado en términos de voltaje de línea, en lugar de utilizar esta expresión voy a utilizar la versión análoga referida a voltaje de línea, raíz de 3, voltaje de línea por corriente de línea por coseno de phi, siendo la corriente de línea la misma que la corriente de fase. De aquí puedo despejar la corriente de línea, que es lo que voy buscando. La corriente de línea, el módulo de fase fasor, es la potencia dividida entre raíz de 3 voltaje de línea por el coseno de phi. Esta potencia son 4 kilovatios, raíz de 3 por 380 voltios por 0,9. Y realizando las operaciones se obtiene que el módulo del fasor, corriente de línea o corriente de fase, que son iguales, es de 6,75 amperios, y aunque está implícito voy a poner específicamente RMS. Los fasores de estas magnitudes eléctricas siempre se dan en términos de magnitudes efectivas. Para completar la pregunta, lo que necesitaría es también dar el valor de fase de esa corriente. Y eso lo puedo obtener a partir de la definición de coseno de phi.
Este coseno de phi, el ángulo phi, es la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente. Si yo ahora asumo, y puedo hacerlo puesto que no me dicen nada, que para la fase A tengo una fase de voltaje 0, esto sería el voltaje de la fase A, la corriente está retrasada en un ángulo phi, cuyo coseno vale 0,9. Está retrasada porque me han dicho en el enunciado que el factor de potencia es en retraso. Esta sería la corriente de la fase A. Este ángulo puedo calcular como el arcoseno de 0,9. Si lo calculo, se obtiene 25,84 grados. Ese ángulo también es la diferencia entre la fase de voltaje y la fase de corriente, como he dicho antes. Como yo estoy asumiendo que la fase de voltaje es 0, quiere decir que la fase de la corriente es de menos 25,84 grados. Y ya podría indicar que el fasor corriente de línea tiene un módulo 6,75 amperios RMS y una fase de menos 25,84 grados. Estos son amperios RMS. Y esta sería la respuesta a la primera pregunta que tengo. En la segunda pregunta me preguntaban por el valor de la potencia activa, reactiva y aparente. En realidad era el apartado C del problema. La potencia activa que suministra el generador ya me la dan. La potencia que consume la carga es 4 kilovatios, que es la misma que tiene que suministrar el generador. Esa potencia activa es 4 kilovatios. Aquí no tengo que calcular nada. La potencia reactiva la puedo obtener para un sistema trifásico como el producto de 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el seno de phi. Como me han dado como dato voltaje de línea en lugar de voltaje de fase, puedo utilizar la expresión referida a él. Voltaje de línea por corriente de línea, que en este sistema es la misma que la de fase, por el seno de phi. Y todos esos datos son ahora conocidos. Raíz de 3 por 380 voltios por el módulo del fasor corriente, que vale 6,75 amperios, por el seno de phi, que sería el seno de 25,84 grados. Si hago las operaciones, se obtiene un valor de potencia reactiva de menos 1,94 kilovoltio amperio reactivo. Importante notar la unidad. Y por último me pedían el valor de la potencia aparente, que puedo obtener como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la potencia real con el cuadrado de la potencia reactiva, cuyos valores ya conozco, serían 4 kilovatios al cuadrado más, perdón, aquí he puesto un menos, que no sé de dónde, esto sería más 1,94 kilovoltio amperio reactivo al cuadrado. Operando, el valor que se obtiene para la potencia aparente es de 4,45 kilovoltio amperio, que es la unidad de la potencia aparente. Ya tendría por tanto la potencia real, la potencia reactiva y la potencia aparente. Y con eso completaría el apartado C. Ahora voy a volver, porque me interesa para luego resolver el D, al apartado A, que me pedían que calculara cuánto vale la impedancia de carga. Me va a resultar más fácil resolverlo si considero cada una de las ramas monofásicas de mi sistema trifásico. Esa sería, por ejemplo, la rama correspondiente a la fase A, con una cierta impedancia de carga, que es la que tengo que calcular. Este cálculo voy a obtener también
valor de la impedancia de carga a través de la potencia. En este caso, como el circuito lo he simplificado a monofásico, a través de la potencia monofásica que suministra este generador. Y voy a hacer notar específicamente, explícitamente, que estoy hablando ahora de potencia monofásica. Sería en valor medio, voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno de phi. Como el voltaje de fase no lo conozco, en lugar de poner voltaje de fase voy a poner el módulo de la impedancia por la corriente de fase. Y por el coseno de phi. De aquí puedo despejar el módulo de la impedancia, que es lo que me interesa. Sería potencia monofásica dividido entre el cuadrado del módulo de la corriente de fase por el coseno de phi. La potencia monofásica es 1/3 de la potencia trifásica. 4 kilovatios entre 3 sería 1,33. La corriente de fase ya la había calculado anteriormente. Había obtenido que eran 6,75 amperios. Y el coseno de phi vale 0,9. Operando se obtiene que el módulo de la impedancia de carga vale 32,43 ohmios. Me faltaría para completar determinar cuánto vale el valor de la fase, y eso lo puedo obtener a partir de la propia definición de la impedancia de carga. La impedancia de carga sería la razón que hay entre el fasor voltaje de fase y el fasor corriente de fase. La corriente de fase sería la que vendría por aquí. Estos fasores los puedo representar como su módulo y su fase, obviamente. Fase de voltaje, módulo del fasor corriente, fase de la corriente. El cociente entre el módulo del fasor voltaje y el módulo del fasor corriente sería el módulo de la impedancia, ZL, que lo acabo de calcular antes. Y la parte de la fase me quedaría como J, fase de voltaje menos fase de corriente. Para la fase de voltaje he supuesto 0, pero en cualquier caso la diferencia entre fase de voltaje y fase de corriente es lo que venimos llamando phi. Es decir, que la fase de esta impedancia es la misma que tenía determinada por el factor de potencia. A partir de esta expresión puedo calcular de una manera relativamente sencilla cuánto valdría la parte real y la parte imaginaria de la impedancia. ZL por coseno de phi sería la parte real más J ZL por el seno de phi sería la parte imaginaria de esa impedancia. Puesto que el módulo lo tengo y el ángulo phi lo tengo, pues simplemente ahora sería operar. 32,43 por el coseno de phi, que valía 25,84, más J 32,43 por el seno de 25,84 grados. Si se hacen los cálculos, se obtiene un valor de la impedancia de carga con una resistencia de 29,19 ohmios y una reactancia de 14,13 ohmios. Importante notar que el signo de la reactancia ha salido positivo, como corresponde a una bobina, que al fin y al cabo lo que va a hacer es retrasar la corriente respecto al voltaje, como me decían en el enunciado del problema. Por tanto, esta sería la impedancia que me pedían en uno de los apartados del problema.
Y ya finalmente lo único que me queda es responder al apartado C, en el que me pedían el valor de los condensadores en conexión paralelo delta para hacer el factor de potencia igual a unidad. Voy a dibujar nuevamente el circuito para ver exactamente qué es lo que me están pidiendo. Este es mi circuito original. Y a él tengo que conectar un conjunto de condensadores en configuración delta que haga que el factor de potencia sea la unidad. A con A, fase B con la fase B y la fase C con la fase C. Lo que tengo que hacer es determinar cuánto vale esas capacidades. Como siempre resulta más sencillo resolver en términos de configuración estrella, aquí voy a hacer lo mismo. Voy a volver a copiar este circuito y lo voy a pegar. Y en lugar de utilizar la configuración delta, voy a configurarlo en forma estrella. El valor de estos condensadores es distinto. Voy a anotarlos como C delta y estos serían los C de la configuración estrella. Igual que antes, puedo pintar un neutro que me sirva como referencia de potencia. Para terminar de resolver y hacerlo de una manera más clara, voy a separar también uno de los subsistemas monofásicos. Lo voy a pintar aquí. La configuración que me quedaría sería un condensador y una impedancia. Esta impedancia sé qué valor tiene. 29,19 ohmios más J 14,13 ohmios. La resistencia sería 29,19 ohmios y la parte reactiva 14,14 ohmios. 14,13, perdón. Esto se corresponde con que esta impedancia la puedo sustituir con una resistencia en serie con una bobina. En esta configuración me sería ideal si, en lugar de tener la carga como el conjunto serie de una resistencia con una bobina, lo tuviera como el paralelo de una conductancia con una cierta susceptancia. Y eso lo puedo hacer sin más que convertir esta impedancia a admitancia, calcular el inverso. Si opero y calculo el inverso, obtendría 27,75 milisiemens menos J 13,44 milisiemens. Y eso quiere decir que ese circuito que tengo lo puedo ver como un conjunto de elementos en paralelo. Una cierta conductancia de valor 27,75 milisiemens y una autoinducción cuya susceptancia es menos 13,44 milisiemens. Y el valor de esta conductancia 27,75 milisiemens. Ahora resulta mucho más sencillo resolver, puesto que para hacer el factor de potencia 1 lo que tengo que hacer es eliminar la parte imaginaria, la parte reactiva. Lo que tiene que hacer este condensador es añadir una susceptancia de más 13,44 milisiemens. Y con eso prácticamente ya estaría resuelto. La susceptancia de un condensador vale omega C y eso tiene que ser igual a
13,44 milisiemens de acuerdo a ese razonamiento. Como conozco que la frecuencia es de 50 Hz, puedo despejar la capacidad. Sería 13,44 mili dividido entre 2pi por 50. Y si se opera, milisiemens, si se opera, el valor de capacidad que se obtiene es de 42,8 microfaradios. Claro es que esta es la capacidad de la configuración estrella. Ahora tendría que convertir a configuración delta, y para eso lo más sencillo es emplear la relación entre impedancia de configuración delta y configuración estrella, que me dice que una impedancia en la configuración delta es 3 veces una impedancia en la configuración estrella. Si estamos hablando en términos de condensadores, la impedancia de un condensador sería menos J omega C. Tiene que ser lo mismo por la configuración delta que menos J omega C de la configuración estrella, y aquí un factor 3. Por lo que es lo mismo que la capacidad de la configuración delta tiene que ser 1/3 de la capacidad de la configuración estrella. 42,8 microfaradios entre 3, y el resultado sería 14,2 microfaradios. Quiere decir que, volviendo a la pregunta original, para compensar el factor de potencia, cada uno de estos condensadores tiene que tomar un valor de 14,2 microfaradios. Y con eso quedaría resuelto el apartado C del problema.